El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están en desacuerdo de nuevo. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el 10 de octubre un dictamen que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y obliga al Poder Judicial a entregar a la Tesorería de la Federación un monto de 15.450 millones de pesos, los cuales actualmente se encuentran depositados en 13 de 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación sí afecta a las y los trabajadores y limita las funciones de la judicatura en el país. Agregó que esto representa un riesgo para el sistema de justicia. A través de una tarjeta informativa, el Alto Tribunal sentenció que los fideicomisos están reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, además de que representan derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. La Suprema Corte insistió en que estos derechos no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos. Además, aclaró que el personal operativo del Poder Judicial, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos. La Corte aseveró que la desaparición de estos fondos limita la operatividad del Poder Judicial y perjudica principalmente a la sociedad mexicana. El máximo tribunal puntualizó que además de los fideicomisos que cubren obligaciones de carácter laboral, existen otros que atienden necesidades específicas de operación, como es el caso del fideicomiso para el desarrollo de la infraestructura, que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal. Por su parte, el presidente López Obrador, durante la conferencia del 11 de octubre, ante la cancelación que alista la Cámara de Diputados de los fideicomisos, respaldó la acción, argumentando que el Poder Judicial siempre ha tenido un trato preferencial en cuanto al presupuesto, cuando este organismo no ha beneficiado en nada al pueblo de México. Por eso ahora hay enojo y están también desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones. No, si el Poder Legislativo cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Son los privilegios de los de arriba. Un ministro en México gana hasta 700,000 pesos mensuales. Es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores. Durante la conferencia de prensa del 12 de octubre, volvió a respaldar la propuesta de Morena de recortar los fideicomisos del Poder Judicial y reiteró que la medida no afectará a los trabajadores, como han afirmado autoridades de la Suprema Corte. No creo yo que afecte en nada. Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa. Es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Es actuar con apego al principio de la austeridad republicana. No hay ningún problema porque se trata de privilegios. No se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas. No se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie. El periodista Enrique Quintana señala que la Corte podría ser capaz de frenar esta decisión en el Congreso y expresa que se insiste en seguir el curso de esta reforma porque la intención de la 4T es construir la narrativa de que se tiene una Corte que goza de privilegios indebidos y se resiste a perderlos. Quintana expresa que la ofensiva del gobierno en turno en contra del Poder Judicial deriva de que algunas sentencias del mismo no han gustado al presidente de la República. De acuerdo con la jornada en general, los fideicomisos del Consejo de la Judicatura, la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permiten la cobertura de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados de mandos superiores y medios, así como apoyos médicos. Uno de los que más polémica ha causado es el 80693, con el cual se paga el mantenimiento de las casas de magistrados y jueces, con una disponibilidad de 76.5 millones de pesos. Ahora tú cuéntanos, ¿qué piensas de la posible desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial? Te leemos. Muy buenos días, bienvenidos a quienes nos sintonizan en Radio Río, la frecuencia 94.3 de FM en los municipios de Jonuta y Macuspana, Tabasco. También doy la bienvenida a quienes... Perdón, disculpe. ¿Está prendido? No, está prendido. A ver, tenemos un problema ahí con el audio. ¿Ya? Bueno,
Usted disculpe, les decía que saludaba a quienes nos sintonizan por Radio Río en el 94.3 de FM en los municipios de Jonuta y Macuspana, Tabasco, asimismo a quienes nos ven en nuestras redes sociales. Muchas gracias por brindarnos algo de lo más valioso que usted tiene en su vida, su tiempo. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días. Hoy vamos a tener un programita que le va a incomodar a muchos de nuevo, pero pues es parte del trabajo periodístico, es parte de lo que tenemos la obligación de hacer. Vamos a tratar el tema de del fideicomiso que quiere desaparecer el presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus razonamientos y también las posiciones de enfrente, porque dijera la presidenta del tribunal, el silencio no es que no estemos haciendo nada, no significa inacción, sino simplemente que no vamos a entrar en dimes y diretes, ni vamos a entrar en un pleito infértil que no tiene ninguna necesidad. Y de esa manera, pues ya las cosas están empezando a calentar, ya 40,000 empleados del Poder Judicial de la Corte Federal están dispuestos a salir a las calles para defender sus prestaciones. Lo que ellos dicen es simple y sencillamente, esto no es un regalo ni son privilegios. Esto es el dinero de nuestras pensiones que vamos a defender, porque ya basta que el presidente desaparezca los fideicomisos sin darle cuentas a nadie. Sí, aquí está a punto de suceder lo que pasó con muchísimos fideicomisos que ya ha ido quitando, y aparte también instituciones o otras, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. Es que ha desaparecido fideicomisos, aseguradoras, ha desaparecido todo lo que huele a dinero. El presidente le mete la mano, le mete el colmillo, y bajo el ritmo de que son privilegios, bajo la cantaleta de que hay corrupción, no ha metido a nadie en la cárcel, y hay corrupción, él ve corrupción en todos lados, que todo está podrido, pero no mete a la cárcel a nadie. Una, dos, no da explicaciones dónde están los miles de millones de pesos que ha desaparecido y que ha dilapidado el señor. Así es, y no hay alguna explicación de dónde está ese dinero de los fideicomisos que ya en su momento desapareció. Por ahí tenemos un video que filtraron de la ministra presidenta de la Suprema Corte, donde dice precisamente lo que acabas de mencionar, que el silencio no es inacción. Vamos a verlo y comentamos. Norma Piña. Mediante redes sociales se difundió un video de una reunión privada donde Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronuncia sobre la desaparición de fideicomisos. Rubén Oso, tú nos tienes detalles de esto, platícanos, adelante. Josué, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues sí, la ministra Norma Piña Hernández fue vista, se ve en un video que apareció en redes sociales el día de hoy, donde dice la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el silencio del Poder Judicial Federal ante la posible desaparición de estos fideicomisos no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer aquellas acciones que se están desplegando para proteger los derechos de sus trabajadores. Las declaraciones de la ministra se pueden conocer a través de este video que dura casi 2 minutos, donde se le ve en su oficina hablando en privado y por videoconferencia con integrantes de dicho poder sobre el decreto que ordena la desaparición de los fideicomisos. Asimismo, se ve y escucha a la ministra decir que no tienen una respuesta a las diversas preguntas que se le han hecho sobre el tema. Dice ella que su función siempre ha sido servir a la sociedad y dice, en estos momentos no tengo una respuesta concreta a las diversas preguntas que surgen en los foros internos y externos sobre la asignación presupuestal que solicitaron a la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2024. Pero veamos cómo lo dice la ministra. Que en estos momentos se
cómo se resolverá cómo resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Nos reunimos hoy no para darles respuesta sobre procesos legislativos que están en curso, sino para pedirles que les transmitan a los jueces, a los magistrados que representan y a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional que estamos, ministros, consejeros y diversos funcionarios del Consejo y de la Corte, absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal, a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución. El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal. Rubén, definitivamente de esto pues tendría que haber reacciones al respecto. Sin duda alguna las habrá en próximas horas. ¿Hasta este momento ha habido alguna por parte, pues, ya sea de la ministra o del presidente? No, hasta el momento no hay respuesta y hay que recordar que pues hoy el Poder Judicial no está laborando, este 12 de octubre es como, se lo toman como un día feriado, el Poder Judicial no hay juzgados, no hay corte y pues esperemos a ver si hay una respuesta institucional luego de que se filtró este video, pues como te comento, pues es una conversación, es una reunión virtual pero privada, se ve que es desde su oficina de la Corte, con pues funcionarios del Poder Judicial donde pide dar este mensaje y pues ella también aclara que no tiene respuestas en este momento para hablar sobre cómo van a reaccionar hasta una inminente o posible desaparición de estos fideicomisos. Y pues seguiremos en este tema. Gracias, Rubén. Muy buenos días. Buen día. Bueno, pues esa es la postura de la presidenta y por supuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a que la eliminación de estos fideicomisos sí afectaría a los trabajadores y que ellos ya están preparándose. Esto apenas comienza, Alfredo, y no es la primera embestida, o sea, ya tienen 2 o 3 años que han intentado hacerlo. El pleito se da en enero del año pasado, de este año, cuando llega Norma Piña como presidenta, porque el presidente tenía en sus proyectos meter a la ministra plagiaria como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y desde que llega desde que la presidenta Norma Piña, pues se da el encontronazo y se dan la ruptura. Sin embargo, cada día ha ido creciendo y la única forma que yo veo que tiene el presidente para dañar la Suprema Corte es lo mismo que ha hecho con el INE, y es quitándoles el dinero. El presidente, si te das cuenta, a lo largo de 6 años ha ido quitando dinero en todos lados. Debilitando las instituciones y en este caso al Poder Judicial, a la Corte Federal. Miraba un video que me mandaron le quitó a los ganaderos en el 2018, que fue el último año de Peña Nieto, tenían 3,000 millones de pesos el sector ganadero de apoyo. El año pasado, este año tuvo 52 millones y ya le subió para el año que viene, porque es electoral, le subió el apoyo a 54 millones de pesos. Es decir, le subió 3 millones, el 0.7% de apoyo al sector ganadero, porque todo ese dinero es el que está regalando. Está debilitando las instituciones para regalar el dinero en sus programas electorales, y eso no es hacer una gobernanza política de altura. Ese es populismo y es lo que nos mantiene en los últimos niveles.
Sí, no, y te decía yo, en el Congreso se votó en la Comisión de Presupuesto y se aprobó por 30 votos de Morena contra 21 en contra. Eso en comisiones y se bajó al Pleno. O sea, sí tiene la mayoría Morena, pero no va a tener una mayoría calificada para llevarlo a elevarlo a la Constitución. Entonces, quien promueva una inconstitucionalidad, pues le va a tocar resolver A la Suprema a Corte. la Suprema. Van a ser juez y parte. Claro, pero es que no les queda otra. Mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está para defender al pueblo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está para defender la Constitución. Que lo que dice la Constitución se cumpla. Pero lo hacen. Lo hacen. Yo no he visto que lo hagan al 100%. Es que en lo todo- hacen todo- con cierto sesgo. Sí, pero todo ¿Cuántos tiene... delincuentes nos vemos en la calle Sí, porque a tienen eso, dinero? A eso iba yo. Mira, yo hace unos días me senté con un magistrado, no, un magistrado aquí de la Corte Federal, porque a raíz de todo lo que está pasando, fui y le pregunté, le dije, oye, fíjate que está pasando todo esto. Dice el gobernador que soltaron 7 en Cárdenas. Sí, pero eso es del otro lado, no nosotros. Pero ¿qué está pasando en realidad? Al momento de hacer la carpeta de investigación, el Ministerio Público la integra de manera mañosa y le deja todo, es como un sedazo. A la hora que le echas el agua se te va a salir todo. Y viene la parte defensora del delincuente y hace valer todo lo que tiene que hacer valer. ¿Y el juez qué hace? Lo tiene que soltar. Ahí te entiendo perfectamente. Ahora. Por un mal trabajo de la Fiscalía, muchos delincuentes están. Pero son parte de la corrupción, Ahora. la Fiscalía y los jueces. Ahí, que sí, es correcto. Hace algún tiempo un abogado, amigo mío, me dijo, ¿qué tienes que hacer? Digo, nada, dame un ride. Le digo, sí. ¿A dónde vamos? A la corte. Ok. Vamos a comprar la justicia. Dice. Llevaba un libro de derecho. Lo abrió y llevaba 2 fajos de 50,000 pesos adentro. Porque estaba hueco el libro. Sí, o sea, O sea, de todo da la mata. sí, ¿no? Y ahí pero- tenemos una prueba fiel, estos muchachos que fueron condenados en Macuspana de secuestro y que a raíz de un documental lograron alcanzar su libertad porque todo había sido fabricado para... El de duda razonable. Exactamente, duda razonable. Todo había sido fabricado para meterlos a la cárcel y justificar un supuesto trabajo de la Fiscalía. Pero también los jueces estaban ahí viendo las anomalías y no actuaban. Porque todo eso es aquí del Tribunal Superior de Justicia. Porque donde resolvieron en realidad y ordenaron su liberación fue en la Corte Federal. Entonces, hay ocasiones en que la justicia está tan tergiversada que no hay manera que se puedan enderezar las cosas. Y ese es principalmente el problema. Tenemos jueces y magistrados de reconocido prestigio. Sí, y tenemos no. jueces y magistrados de reconocida podredumbre que no hay manera de que De todo da... de todo da la mata. Entonces, esas son de las cosas que no nada más en Tabasco, en la nación, están las cosas tan terribles, pero en este caso, en lo que nos está ocupando en este momento, es un fideicomiso que es directamente en beneficio de los trabajadores. Son las pensiones en las que se sustentan lo que van a cobrar los trabajadores que han sido jubilados. Pero porque es que se habla de 13 fideicomisos. Ah, sí, pero es que son diferentes. Mira, hay un fideicomiso que los trabajadores, si tú cobras
compras un seguro de gastos médicos mayores, te vale miles de pesos. Pero dentro de las prestaciones que tienen, pueden acogerse en ese fideicomiso, y lo que te iba a costar tantos miles de pesos, ahora te cuesta menos. Porque lo pagamos Porque la nosotros. Pero eso es parte. Nosotros, con nuestros impuestos. Sí. Pero voy a Pero esto. ¿por qué ellos sí tienen derecho a eso? Porque son prestaciones que han ganado. ¿qué escúchame. prestaciones? No, Pero prestaciones bajo un régimen corrupto. no es corrupto. El régimen anterior Son no era corrupto. negociaciones. Todos son corruptos. No puede ser más Por eso. corrupto Peña Nieto que el gobierno de Andrés Manuel. Y mira Por cómo eso, están. entonces son prestaciones obtenidas No, Gonzalo, mira. por favores a la corrupción. Por decir algo, el sindicato petrolero ha conseguido Corrupción total. beneficios para sus trabajadores. Corrupción total. Pero ese es tu pensamiento, no es o sea, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Telmex consiguió beneficios para sus trabajadores y es una empresa privada y no es corrupción, es que tú a tus trabajadores les tienes que dar ciertos beneficios. Sí, pero Ok, en teléfono les dan el servicio telefónico. sí, pero estamos Médico, hablando de la medicina, Suprema Corte. sí. Vamos a Pero- ajustarnos a la Pero Suprema es Corte. lo mismo, o sea, Comisión Federal le da a sus trabajadores ciertos beneficios Sí, sí, en sí. despensa. Es lo mismo que le da a la Suprema Corte a Aquí sus tengo trabajadores. aquí tengo los fideicomisos de los que se habla. Uno dice que es para pensiones complementarias de mandos superiores. ¿Dónde están ahí los trabajadores? El 2, pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo de esos mandos medios, obviamente. El 3, plan de prestaciones médicas. O sea, ¿por qué ellos sí van a tener derecho a una mejor salud? ¿Por qué no se van al ISSSTE? ¿Por qué no van al Porque servicio el público como presidente vamos no todos va los al de a ISSSTE. pie? ¿Por qué los hijos del presidente no van al ISSSTE? Es la misma historia. O sea, ¿Hay un fideicomiso para que le paguen a los hijos del presidente la salud? pues no, pero ahora que hubo la No, yo pandemia nomás le dieron pregunto. los mejores medicamentos a los hijos del presidente y el pueblo se murió. De alguna forma Esa se es los la dieron. diferencia. Pero no descaradamente un fideicomiso que se arma con dinero Pero público no necesitas para hacer un privilegios. fideicomiso. Si mira, nada más el malecón de Veracruz costó 1.200 millones y son 5 kilómetros, y el de Tabasco, que es 1 kilómetro, costó 3.200.000 y lo construyeron los amigos del hijo del presidente. O sea, Sí, la forma de robar eso es otra cosa. bueno, es lo mismo. Sí, pero no vamos a justificar una cosa con otra. Pero es lo- Estamos es lo- hablando de fideicomisos. Vamos a hacer un programa donde hablemos de cómo Pero es que roba todo va Morena en junto con Tabasco. No, es que no porque esté robando Morena vas a justificar que el régimen anterior le dio privilegios a la Suprema Corte. Otro fideicomiso, manejo del producto de la venta de publicaciones, CD y otros proyectos. O sea, todo lo que venden ellos, de las leyes que te las venden en libros, te la venden Pero en es un CD, fideicomiso que es ellos un- generan es un ellos un mismos. recurso propio, en lugar de agarrar y destinarlo para mantenimiento, destinarlo Pero es un recurso que ellos se los va a un tienen. fideicomiso Pero es para abaratar para las leyes. manejo. Sí, pero es para abaratar el servicio que le están dando a la gente. Pero manejo, o sea, manejo del producto. Pero no, dice hay cómo lo va a corrupción ahí, manejar. como lo están manejando. Y la prueba es, Y remanentes presupuestales. ¿Sabes qué se llama esto? En el poder, el gobierno, la administración, se llama subejercicio. subejercicios. Sí. Y esos hay que Ese- reembolsarlos. No, ese es el problema. Ay, papá. Mira. No me gasto el dinero y en lugar de devolverlo a la federación, lo mando a un fideicomiso para mis privilegios. No, para tus privilegios, para la gente. Mira, aquí lo Debe- platicamos en el programa pasado. Deben devolverlo, Ya. Alfredo. Es No. subejercicio. Espérame, ¿cómo están trabajando ahora? A educación, a Egla Cornelio le dan 10.000 millones de pesos y nomás puede ejercer 7.000. Y los otros 3.000 los tiene que regresar a Hacienda, porque esos 3.000 pesos son los que maneja de manera discrecional el presidente. Eso es lo que la Corte no está haciendo con el presidente, devolviéndole el dinero al sea, presidente. Ese es el verdadero coraje del ¿Pero qué presidente. dice la ley? Pero si se los ¿Qué permite, dice la ley? por eso, si es que ellos No, también manejan la ley. La ley dice que se tienen que
reembolsar a Sí, la pero es que, tesorería. sí. Pero como yo soy el que aplico la ley, hago lo que Pero yo es que, quiera. escúchame, ¿tú crees que la Corte va a violar la ley? Claro. No, ellos Claro van a... que la violan. No te ¿Cuántos equivoques. presos hay? Ellos van a manipular Porque la no ley. tienen dinero para un Una abogado. cosa es violar y otra cosa es manipular. Yo creo que ahí lo que están haciendo es que de alguna manera con los recovecos jurídicos que tienen, las manipulan y por eso es que hacen sus fideicomisos y no lo devuelven. Y ese es el verdadero coraje del presidente. Si tienes 4.000 millones de pesos que a mí me sirven para mis proyectos electorales y no me los devuelves, pues te voy a destruir. Ese es el verdadero trasfondo de todo este pleito. Sí, sí. Como Y cuando luego pelearon tienen- con Saddam Hussein, que decían, tiene armas nucleares, no tenía nada. Era el petróleo en realidad que había que sacarlo. Así están los pleitos estos. Claro, pero de que decía el diputado Mier que para hacer un fideicomiso tiene que estar en la Constitución. Y de los 13 fideicomisos que tienen, solo hay uno en la Constitución, justificado en la Constitución, y es el que les están dejando. Sí, nada más que hay una... Ellos se van a ir a la interpretación de la ley. Como ellos lo interpretan, pues van a seguir obteniendo sus privilegios. Así es. Como ya se tomó la determinación de que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, y ellos ganan 5 o 6 veces más que el presidente, pero Pero esa es una quimera y es una falacia lo que me estás diciendo. El presidente gana 135,000 pesos mensuales. ajá, Pero nada más el hecho de vivir en Palacio Nacional, los 5 millones de pesos en comida que se gasta al mes y todo lo que representa, pues es un dineral que él lo puso. que lo Que está usando. Él determinó, ya ahora que yo soy presidente, se me va a dar esto, se me va a dar aquello, o ya estaba. No. Una cosa es que esté gozando los privilegios que otros le Bueno, dejaron. ahí están los privilegios. Es la misma historia de Peña Nieto, Por eso. de Echeverría, de López Portillo, es la misma corrupción. Entonces, ¿cuál transformación? ¿De qué moralidad estamos hablando? No existe. Es la misma corrupción de la Suprema Corte. Todos están con la misma sábana y si levanta la sábana, brotan gusanos por todos lados. Entonces, ese es un pleito que en realidad lo único que están haciendo es un distractor. Esto es político. Es político. Es un distractor nada más para mantener ocupada a la gente y no resolver verdaderamente los problemas De fondo. de inseguridad, de salud. Sí, 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 Entonces, sí, esa te es la entiendo. idea. Y sinceramente no creo que prospere esto. No va a prosperar. No va a pasar. A lo mejor los legisladores, utilizando la mayoría, avasallando ahí en el pleno, la van a aprobar. Le van a aplastar la Suprema pero Corte. el bloque... El bloque opositor lo va a impugnar con una acción de inconstitucionalidad y la Corte lo echa para atrás. se Y va ya- a elegir en juez y parte. Y ya Andrés Manuel se va. Y va a beneficiar. Sí, pero por ahí tenemos un video de Claudia Sheinbaum y viene con la misma idea. Sí, y pero- donde le vuelvan a pero dar es que- mayoría calificada. No va a ganar, hombre. Sí. Mira, nada más los 40,000 de la Suprema Corte de los trabajadores van a votar en contra. ¿Y cuánta gente de la clase el media va a gobierno, votar en el contra? gobierno, ¿cuánto puede tener de los 100 millones de electores que tenemos credencial de elector? Mira, en el 2018 sacó 30 millones de votos Sí. Andrés Manuel. ¿Sí? Y 70 están en su contra. En el 2021, Bajó. la oposición nada más sacó 21 millones de votos. Digo, Andrés Manuel. Y la oposición sacó 22.5 millones de votos. La oposición. Ganó Andrés Manuel por la conformación de los estados, que fue que ganó. Pero no porque en realidad tuviera más votos. Y Aquí a como hemos se- dicho, Alfredo, que es un animal político especializado en cuestiones electorales. Cede, negocia, pierde en donde él considera que se puede perder, pero la presidencia no la va a perder. Pero el Congreso sí lo va a perder. ¿Quién sabe? Entonces,
quién sabe. Es la esperanza del pueblo de México, porque la verdad ellos van por el 6 de 6 para hacer pasar todo esto. No, ya. Todo esto que no lograron una vez nada pasar. Recuerda, la reforma. Recuerda que una vez nada más política, tapan al gato. Electoral, sí. No lo vas a volver a agarrar. Pero desgraciadamente somos un pueblo que no conocemos la historia y solemos repetirla. Somos un pueblo de corta memoria, eso sí. Sí, solemos repetirla. Quien no conoce la historia vuelve a ser presa de ella. Vamos a ver qué dice Claudia Sheinbaum al respecto. La coordinadora de Defensa de la Transformación de Morena, Claudia Sheinbaum, respaldó la propuesta de que desaparezcan 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que discutirá el Pleno de la Cámara de Diputados la próxima semana. ¿Cómo puede hacer tanta cosa el presidente? Porque se acabó la corrupción. Imagínense, son más de 2 billones de pesos que le quitó a la corrupción. Ahora, por ejemplo, acaba de proponer al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, que se retiren los fideicomisos de la Suprema Corte y otros fideicomisos que había. Porque, ¿ustedes saben cuánto gana un ministro de la Suprema Corte? 300,000 pesos mensuales. ¿Saben cuánto es su aguinaldo? 500,000 pesos. ¿Saben que aparte les dan apoyo para 2 carros blindados? Que les dan apoyo de seguros de gastos médicos, que le dan apoyo a la Suprema Corte para la jardinería, aunque no tiene jardines la Suprema Corte. Antes, en entrevista con medios de comunicación durante su gira por Quintana Roo, Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar al Poder Judicial. Coincidimos con el presidente de la República. La Suprema Corte de Justicia, se fue conformando como un espacio de enormes privilegios. Nosotros respaldamos la propuesta del presidente de llevar la democracia a todos los poderes, que la democracia sea parte del poder ejecutivo como hoy lo es y que haya austeridad republicana, que el poder legislativo también se constituya a partir de la democracia y que sea abanderada de la austeridad republicana, y el poder judicial igual. ¿Por qué tener miedo a que los jueces sean electos por el pueblo o que los ministros de la Suprema Corte sean electos por el pueblo? Hizo votos porque se siga apoyando, dijo, al sureste y porque se consoliden proyectos como el Tren Maya. Con información de Saraí Méndez, Noticias NM. ¿Qué dice Titino? Lo que dice Neto. Neto agarra y se sienta a Titino aquí en las piernas, que es el ventrículo. Y Titino, y dice Neto, ¡ah! Y dice Titino, ¡ah! ¿Qué dice el presidente? Lo mismo dice Claudia Sheinbaum. O sea, eso no tiene ninguna relevancia. Una actitud institucional. Pues. Sirvelismo se llama en otras palabras. Es el momento de ser institucional. Vamos a ver cuando se siente qué va a pasar. Yo veo a un Andrés Manuel López Obrador en 1 año y medio, 2 años, saliéndose de Morena y rajando de la presidenta. Yo veo a Andrés Manuel en un pleito terrible con Claudia Sheinbaum en 2 años por una razón fundamental. Claudia Sheinbaum, cuando salió la corrupción del esposo de Carlos Imas, lo vendió, lo enterró y lo sepultó. O sea, es una mujer fría, es una mujer calculadora y que ejerce el poder sin miramientos. Y en el pecado va a llevar la penitencia el presidente. Si llegara a ganar Claudia, que yo no creo que gane, pero bueno. No, yo considero que sí va a ganar. La historia reciente marca, lo único que hay en cuestiones electorales en México fue la alternancia del PAN y se le dieron 2 periodos. Sí. Uno de entrada y uno para ver si realmente iban a funcionar. Se dieron cuenta que no. Preferimos regresar al régimen del PRI. Ahorita es la oportunidad de la izquierda en México, representada por Morena. Roma no se hace en un día, están sentando las bases para el
la visión o el plan que tiene para el país ese movimiento, creo que el pueblo le va a ratificar, porque efectivamente hay muchas cosas en las que quedó a deber, la inseguridad, una de ellas, pero sí hay algunas cosas que han mejorado para bien, no todas. Sí, ya las cuentas bancarias de los hijos del presidente ya están completamente mejoradas. Sí, o sea, es que es fácil decir, se enriquecieron, hicieron esto, hicieron aquello, como dice la oposición, y aquí lo vemos con Manuel Andrade, que dice que el gobierno de Morena no sirvió para nada, así, de plano. Estábamos mejor cuando estábamos peor, dice Manuel Andrade, exgobernador de Tabasco, y la única respuesta del gobernador cuando fue consultado al respecto fue: ay, mi gordito chulo. Y le dice el entrevistador, Emanuel Sevilla, son amigos de toda la vida. Pero, así le dices en privado. No, dice, fue una expresión que se me salió, pero la realidad es que el exgobernador está jalando agua para su molino. Está en su plan de oposición. Y tú sabes que ser oposición es lo más fácil en este país. Quien conoce a Carlos Manuel Merino sabe que es un hombre de cariños, de lealtades. Carlos Manuel quizás se puede enojar contigo, pero no es un hombre de malos sentimientos o de malas entrañas. Es mi amigo de hace 30 años y es el mismo. Antes de tomar posesión de gobernador, un día me lo encontré como 2 o 3 días antes haciendo cola en una taquería. Y le dije, ¿qué onda, gobernador? Y me dijo, no lo digas que me la vas a salar. Bueno, pero así, eso lo hacía Manuel Andrade siendo ya gobernador. Entonces, llegaba a las taquerías, Carlos Manuel Merino con Manuel Andrade es un cariño muy fuerte que se tienen, independientemente cada quien está en su posición. Yo respeto mucho a Carlos Manuel, a veces me reclama que como columnista... Pero dicen que es el títere de Adán. No. ¿No es la misma posición de la Sheinbaum? Sí, no. O sea, él está respetando los acuerdos que tiene con Adán. Y aunque él quisiera hacer muchas cosas, no puede. Entonces, mira, un día desayunamos con él y le pregunté, gobernador, en la mesa de comunicadores desayunamos y le dije, gobernador, ¿qué pasa con el distribuidor vial? Y dijo, mira, cuando tomé posesión, ya estaba. Y cuando pregunté, pues me dijeron, es que este es un distribuidor, este es un proyecto que tenía 15 años y lo sacaron del escritorio, no lo actualizaron y así lo construyeron. O sea, el verdaderamente responsable de todo el caos vial que se está dando, sin decirlo, es el gobernador con licencia. El gobernador con licencia. Que ya está en Tabasco, ¿no? No, todavía no regresa porque... Pero ya sus vacaciones terminaron. Sí, ha de haber ido al Valvero, yo creo que... Y dicen que no quiso regresar al gabinete. Bueno, eso dice el presidente, ve a saber lo que en realidad platicaron allá adentro. Mira, dicen que nada más lo atendió 15 minutos. Tuvo 40 minutos adentro del Palacio, pero 15 minutos fue lo que platicaron. Que es lo que en realidad tú tienes acceso con el funcionario cuando el funcionario no quiere platicar. Porque a los 15 minutos viene el señor, tenemos que irnos y nos vemos, pum. O sea... ¿Consideras que quedaron las relaciones ya distantes? Yo creo que sí, yo creo que... Mira, ¿cuál fue el verdadero? ¿Se sentiría traicionado Adán? Claro que sí. Sí, porque... ¿O engañado? Yo creo que las dos cosas. Yo creo porque, mira, los operadores políticos de Adán estaban ciertos y seguros. No, sus movilizaciones, o sean como sean, no, demostró el músculo. Dice un amigo que... Y ahí quieren sentar a la Sheinbaum en esas bases. Sí, pero fueron alrededor de 700 millones de pesos en movilizaciones nada más lo que gastaron. Pero de su bolsa.
Pues del dinero O de Tabasco. de Tabasco, yo me imagino, porque un político nunca va a gastar dinero de su bolsa. Sí, hombre, pero Dicen que hasta el alimento de la jirafa. qué tristeza si le dio la espalda y lo dejó solo, porque el papá de Adán siempre fortaleció a Andrés Manuel. Si Andrés Manuel está ahí, es porque hubieron algunos tabasqueños que le metieron el hombro. Sí, Lo sí. apoyaron mucho, como el comunicador Jesús Sevilla, que le abrió los micrófonos. Mira, hay historias de tristeza en realidad. Si tú partes de la idea de que hay un Zurdo Ríos, que es un trovador en Cárdenas, el Zurdo Ríos caminó todo el éxodo con Andrés Manuel. El guitarrista que jugaba béisbol también. Sí, se le allegaron los pies, se le llenaron de hongos. Estuvo allá, ¿cuánto tiempo? Al sol y al agua en las tiendas. Y hubo dinero ahí, Alfredo. 9,000 millones de pesos que entregó Manuel Camacho. No se lo dio a los pobres. Pues se no lo dio a los pobres. Y el Zurdo Ríos, hasta hace 2, 3 años, te lo encontrabas en el parque allá en Cárdenas cantando por una moneda. 10 pesos la canción. O sea, si es un hombre que se formó como una institución del éxodo, por respeto nada más a ti mismo, a tu lealtad, tienes que fortalecerlo. ¿Sabes qué? Dámele un trabajo al Zurdo Ríos ahí, en Cárdenas, y dale 15,000 pesos mensuales. Que esté en la puerta nada más, que entre. Saludando. Ya no tiene fuerza para hacer muchas cosas, pero que esté ahí paradito. Hombre, ponlo a cantar los domingos en la plaza. Ponlo a cantar. Pero págale. Entonces, Ayúdalo, le pues. das de comer, hombre, al hombre que te sirvió. Y eso es lo que la gente dice. Andrés Manuel es la misma, es la página al reverso de Roberto Madrazo. Te usaban como servilletas desechables, se limpiaban y te botaban. Es la historia de los políticos. Entonces, esas son las verdaderas situaciones en las que uno tiene que cuestionar el poder público. Yo no tengo ningún interés en el Zurdo Ríos, pero cuando lo vi me dio tristeza que un hombre, a su edad, porque es un hombre de 70 y tantos años, Sí, ya es grande. esté cantando por 10 pesos para llevar algo de comer a su casa. Esas son las cosas, son las Pero historias, así son las el pueblo leyendas, mexicano son no las se leyendas raja, urbanas ¿no? que no se valen. El pueblo mexicano no se raja y trabaja hasta donde sus fuerzas le dan para llevar el sustento a sus casas. Yo veo peor todavía que un jefe de familia, sea el padre o la madre, con el producto de su trabajo no pueda mantener a su familia. Tenga que entrarle su pareja y tengan que entrarle hasta sus hijos a trabajar para que la familia pueda sobrevivir. Eso es lo más terrible que está pasando Eso es lo que en no estos tiempos, se porque vale. cuando tú creciste, y yo crecí, papá trabajaba, mamá era ¿En la la casa? dedicada a las labores del hogar, y nosotros veíamos a mamá, y mamá se ponía a hacer Nos tareas pasábamos con en el nosotros. patio jugando, no Claro. había que trabajar. Y si no hacías tarea, el chancletazo de mamá enderezaba la columna y órale. Pero teníamos reglas, normas Sí. y unidad y ambiente familiar. Se ha perdido todo. No, pues es que al tener la mamá que salir a trabajar, se relaja La disciplina. en la casa. Todo. Ya no hay quien esté enderezando y cuestionando, educando, formando y guiando a los hijos. Sí, esa es una cosa. Pero eso es un problema social. Ese no es un problema de Andrés Manuel, ese es un problema que venimos arrastrando de muchísimos gobiernos corruptos y que no Pero se han que solucionado. él prometió cambiar. Era un gobierno de bienestar. Ya Claudia Sheinbaum dijo que se acabó la corrupción. ¿Pero cuál? Sí, corrupción hay en todos lados, en todos lados. Pero mira, también hay que reconocer que hay privilegios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí traemos un video de los privilegios, nada más de lo que mandaron como propuesta de presupuesto para el 2024. Sí, también tan Judicial, pasaditos. que lo podríamos dividir en 3 grandes rubros: Suprema Corte, Consejo de la Judicatura y Tribunal Electoral.
formulan sus anteproyectos, los reúnen y entonces el Poder Judicial en conjunto envía su propuesta a la Secretaría de Hacienda y luego nos llega a la Cámara de Diputados. Es la carta Santa Claus, como se dice vulgarmente, sí, ¿no? Y que te están en la libertad de pedir lo que quieran y ya pues, la Cámara decidirá qué les da y qué no. Claro, internamente se circuló este documento, estoy hablando del Poder Judicial, no Ahí del lo tenemos en pantalla. y del Ejecutivo, sí. Y hay rubros muy interesantes. Por ejemplo, la Corte está pidiendo 361 millones de pesos para aguinaldos del 2024. ¿Esto a cuánto correspondería? ¿Han hecho el cálculo de más o menos qué cantidad de días para las personas que tienen derecho a esta prestación estaría contemplando? No, seguramente son 60, pero tenemos también que considerar el seguro de gastos médicos, 115 millones de pesos, seguro de gastos médicos mayores, y algo que es insultante, el seguro de separación individualizado, son 246 millones de pesos. Este es el cochinito VIP que tenían Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en el INE, que renunció Guadalupe Tadella a este privilegio. ¿Qué seguro es ese? Pues consiste en unos depósitos mensuales que realiza una parte el trabajador o el servidor público, pero después viene un complemento equivalente por parte de la institución en la que labora. ¿Como un fondo de ahorro? Como un fondo de ahorro, pero para cuando esa persona termine su cargo. Yo creo que no tendría que existir porque los ministros de la Corte están contratados por 15 años y les pagan muy bien. No creo que necesiten un seguro de separación que nos cueste 246 millones de pesos al año. ¿Qué más trae? 1,047 millones de compensaciones garantizadas. No son los salarios, son bonos. ¿Cómo por qué o qué? Pues porque son ministros. Y luego hay ¿qué? O sea, bono de que llegue a sonreír. El bono porque el más sonriente de esta semana. No, compensación garantizada es su bono. Y luego además hay una asignación adicional al sueldo, aparte del bono. 602 millones de pesos. ¿Eso también qué es? ¿Cómo se da? ¿Por qué? ¿De qué o qué o cómo? Todo esto es discrecional. Y después, compensaciones de apoyo. O sea, tienen su salario, tienen la gratificación, tienen sus seguros VIP. Ajá. Y después tienen una compensación garantizada, asignación adicional al sueldo, compensaciones de apoyo, un bono de riesgo. A ver, compensación garantizada, asignaciones adicionales al sueldo y compensación de apoyo, estamos hablando de más de 2,000 millones, poquito más de 2,000 millones de pesos. Y luego otros 400 millones en los seguros VIP y otros 400 millones en aguinaldos. Casi 3,000 millones de pesos aquí. Y además tienen un pago por riesgo. ¿Riesgo de qué? Pues pobrecitos ponen en riesgo su integridad física y su vida. Y algo muy interesante, tienen un contrato de 4 millones de pesos para jardinería. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene jardines. ¿Y entonces? Pues queremos saber en qué se gastan ese dinero. ¿Cuáles son los jardines que bueno, riegan? Pues ahora que ya está sesionando el INAI, se lo podríamos preguntar, ¿no? Sí. Sería buena idea. Sería interesante. Oye, ¿qué van a hacer con todo esto? Nos quedan 30 segundos. Sí. Esta es la lista de los privilegios de la Corte. Sí. Este es el soporte que nos da la razón para reducirle el presupuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues continuamos. Ahí digan lo que digan los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí les fueron detallando paso por paso que sí tienen o quieren privilegios dentro del presupuesto. Eso es innegable, Alfredo. Aunque dice Claudia Sheinbaum que se acabó la corrupción. Así es, al principio del video que les presentamos anteriormente, decía ella, ya no hay corrupción. Pero no aplicar la ley a los delincuentes que andan quemando casas, eso crea la impunidad. Y la impunidad es la madre de la corrupción. Es totalmente la madre. Vamos a ver un video del presidente Andrés Manuel, cuando le cuestionaron por qué no entraban a esos delincuentes que queman casas. Pero han habido casas quemadas, 30 casas quemadas. La primera reacción de autoridades locales fue de que entráramos con la Guardia Nacional, el Ejército, dijimos no, y no se trata de usar la fuerza contra de unos para favorecer a otros. La fuerza pública, con todas sus limitaciones, se usa para garantizar la tranquilidad. No se trata de utilizar la fuerza pública apoyando a unos no sé, no le entiendo aquí al presidente, pero yo creo que ya a menos de un año de terminar su mandato sigue con los abrazos
no balazos, una política pública que fracasó. Total. Fracaso total, porque si él no causó la inseguridad, que yo lo he dicho toda la vida, la inseguridad que estamos viviendo es consecuencia de los gobiernos anteriores, pero no tuvo la capacidad y yo creo que ni la intención de combatirla porque no le atoró, no le entró. Sí, el problema mayúsculo es este. Si queman la quinta en Palenque del presidente, no va a agarrar la Guardia Nacional, el Ejército, va a agarrar la Guardia Nacional, el Ejército, la Armada, la Marina, tanquetas, y helicópteros, y va a perseguir hasta las hormigas y los va a matar. Lo mejor, los va a agarrar. Y los va a despedazar. Pero sí, como se trata de 30 casas quemadas de ciudadanos que no tienen la fuerza para defenderse ante la delincuencia organizada, pues no hay por qué usar el ejército en contra de la delincuencia. O sea... Es que mira, esto me recordó lo que veíamos del embajador de Palestina en los Estados Unidos, cuando le dice, si te quedas con las últimas 48 horas, pues jamás hizo una barbarie. Entonces el presidente tiene otros datos, ¿no? Sí. Y definitivamente está aceptando, concediendo, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, que hay una guerra ahí por el territorio. Sí, pero el que ha sido perjudiciado siempre es la sociedad. Siempre. Ahora, cuando Estados Unidos agarró al general Cienfuegos, el primero que salió con su juicio sumario en las mañaneras fue el presidente. Fue el jefe de las Fuerzas Armadas en los tiempos de Peña Nieto, es un corrupto. Sí. Después el ejército se le vino encima y lo tuvo que defender y ahorita lo acaba de premiar. Le dio su medallita de que es lo mejor de lo mejor que ha parido el ejército. Creo que tengo ese video. Lo que pasa es que ya se nos acabó el tiempo, pero el lunes con gusto se lo vamos a mandar. Sí, así es. Pues bueno, como dice mi amigo, el tiempo se nos ha terminado, nos queda más que darle a usted las gracias por habernos brindado algo de lo más valioso que tiene en su vida. Lo bonito de esto fue que hoy sí tuvimos un debate bonito e intenso aquí. Pues sí, o sea, yo sigo pensando que si hay privilegio, hay abuso del poder y que la Suprema Corte de Justicia no hace lo que debería hacer, aplicar la ley. Que tenga usted un buen fin de semana. Cuídese.